Introducción. La finalidad del presente trabajo reside en comprender, a través del análisis histórico regional, la repercusión de la llegada de los frailes dominicos en su labor evangelizadora con los pobladores naturales de Chiapas, durante el tiempo en que se establecieron, específicamente en el siglo XVI, lo que sostiene la configuración de un corredor regional que permitió la construcción de una identidad mestiza que se expresa en la organización social, económica, política, jurisdiccional, educativa y cultural, a partir de la convivencia interétnica. Se trata de dos actores centrales: los frailes, como formadores, estudiosos, sabedores del arte, cultura, ciencia, venida del viejo mundo, que se vincularon con los pobladores nativos, quienes como aprendices, inteligentes, sensibles, espirituales, sabedores de su cultura, conocedores de la ciencia prehispánica, conquistados, se adaptaron a través de un largo proceso de evangelización y lograron a través del vínculo enriquecer el conocimiento, desarrollar estrategias políticas y económicas importantes y generar el patrimonio artístico, cultural y arquitectónico que aún se evidencia en la región de manera tangible, como por ejemplo el que se aprecia en los textiles sinacantecos, entre otros muchos más, y que de manera sustantiva formó la otra parte en la construcción del mestizaje, enmarcados en una sucesión de hechos históricos hostiles por diferencias geográficas, territoriales, sociales, culturales, religiosas e intereses particulares, que enmarcaron un proceso que finalmente dio como resultado una nueva identidad y configuró rutas de intercambio con el conocimiento, comercio y el ámbito político proveniente de Europa. Cabe mencionar que el aporte del presente trabajo se centra en analizar la creación de este corredor en un periodo de tiempo determinado, el siglo XVI, y específicamente en Chiapas, con la visión de los estudios regionales, para dar cuenta de la existencia de una región sociohistórica, económica, educativa, política y cultural en el estado de Chiapas, que hasta el día de hoy funciona como mecanismo de convergencia social, cultural y económica que ha dado posibilidad de supervivencia y convivencia de los pobladores en una amplia región. Una visión interdisciplinar desarrollada recientemente durante el siglo XX con métodos, enfoques y miradas propias de este siglo en la que permite realizar el estudio. Capítulo 1. Demarcación de la región de estudio. En el presente capítulo se plantea la configuración del argumento que sostiene la existencia de una región sociohistórica, económica y educativa en el estado de Chiapas, a partir de la incidencia de los frailes dominicos en Chiapas en el siglo XVI. El trabajo está centrado en los estudios regionales como el eje de investigación, y se realiza desde la perspectiva interdisciplinar humanística. Para ello, se recuperan postulados de las ciencias sociales, en particular de la historia, a través de la recuperación y explicación de los fenómenos ocurridos en ese momento,
como soporte para esta tesis. En este sentido, la postura de diversos autores explica desde su mirada la problematización sobre la región, una discusión teórica sobre la misma, el análisis y argumento que justifica de manera epistémica y la entrelaza en su sentido histórico, interpretativo, cultural y con sus implicaciones económicas. En un momento también se explican procesos endógenos y exógenos presentes en el contexto regional de ese momento histórico. Si bien la construcción de esta región es un desafío para proponer una nueva mirada bajo los estudios regionales, se espera que por la utilidad de este enfoque, este pueda ser recuperado posteriormente para otras investigaciones. Se trata, pues, de evidenciar la existencia de un corredor económico, político, educativo y cultural, lo que implicó la evangelización de la orden de los predicadores, los dominicos, en Chiapas del siglo XVI. Asimismo, para delimitar la región, se identifican varias líneas englobadas en la geografía natural, en la geografía histórica, sociocultural y económica. En este sentido, preguntas cruciales para identificar son: ¿cuáles fueron los procesos de integración y reconocimiento en el lugar de estudio? ¿Cuál fue el emplazamiento y construcción de las sedes donde se asentaron estos actores? ¿Qué perspectivas de la región en este contexto existen? ¿Cómo se identifica lo regional en la sociedad del siglo XVI en su dimensión económica, política, cultural y educativa? ¿Cómo se identificaba a nivel continental y estatal? ¿Cómo se construye su región el investigador que hace historia regional? La respuesta no es inmediata en sí. En Chiapas, la historia regional, como dice Martínez Assad, 1992, se construye en un espacio geográfico donde ocurre el movimiento y se regionaliza con la visión dinámica de una reconfiguración en el espacio-tiempo con los actores que intervienen por un movimiento social, que a su vez, y aunque se contextualice siglos atrás, tiene conexiones e imbricaciones con lo global, precisamente por las dinámicas de los sucesos que acontecieron en el siglo XVI. Entonces, para introducir al tema en cuanto a lo histórico y lo geográfico, podemos decir que el territorio en el cual se asentaron los frailes dominicos era un espacio geográfico determinado por sedes o provincias, en concordancia con la forma de territorialización basada en los reinos de Castilla y Aragón, extendiendo su orden a semejanza de la fundada de España. A partir de esto se estableció un vínculo entre la región evangelizada por los frailes y este territorio. Los paisajes naturales, en tanto, otorgaron a los frailes ese ambiente similar al de sus conventos españoles, donde la contemplación del lugar era parte de la vida cotidiana. Diversos factores influyeron en la edificación de estos recintos religiosos y en la producción artística en el nuevo lugar. Uno de estos factores a sortear y vencer fue el clima, que en algunos se pudo realizar con éxito y en otros no, ya que las condiciones eran distintas de una geografía a otra. Entender los procesos generadores de regiones en las transiciones que sufren los países, las ciudades, los pueblos, originan rupturas que a su vez transforman las identidades étnicas y territoriales. Existen procesos parecidos que sufrieron estas regiones, enraizados en el pensamiento que el hombre mantiene en su estado de conquista. Comprender estos procesos es comprender análogamente los procesos de otras regiones, como Paduray, 1990-1991, señala que en la dimensión histórica, local y global que describe para el proceso de globalización en dos enclaves pirenaicos, como son Andorra y Cerdeña, se observa un panorama extraordinario de fragmentación cultural e identitaria, y los mecanismos creados desde la agencia en este sentido, en Chiapas, se trata de la expansión dominica y todo lo que resultó de esta territorialización, un corredor económico, social, educativo y cultural. El fenómeno de la conquista y luego el de la evangelización en el siglo XVI imprimieron el sentido de conquista dentro de un proceso complejo. La labor de la orden dominica, incluida en el enfoque regional, también implicó el estudio del pensamiento y la formación, la doctrina que llevaron a cabo en este ambiente histórico.
Capítulo 2. Perspectivas teóricas y metodológicas en la construcción de la región sociohistórica. En el presente capítulo se expone la ruta metodológica y las teorías que condujeron a la elaboración de esta tesis, teniendo presente también el marco teórico conceptual, también así el método que en la mayoría de los documentos escritos durante el siglo XVI tienen su fundamento en las fuentes medievales y derivan de acuerdo al tipo de fuentes que se produjeron en ese momento histórico. Al respecto de lo histórico, Sánchez Prieto, 2016, nos dice que la historia que traspasa los siglos y permite volver una y otra vez a rememorar los hechos antiguos existen gracias a la escritura. El tiempo del hombre, que es ante todo tiempo contado, se apoya en las letras. Durante el proceso de investigación de los documentos históricos consultados para esta investigación, fue necesario identificar que en todo documento, fuentes escritas, existieron 3 elementos identificados. 1. El soporte del material. 2. Escrituras o imágenes. Y 3. La información que contenía el documento. La comprobación de la veracidad del documento se dio por medio de los materiales con los que estaban elaborados y también de todo aquello que transmitió un hecho ajeno vinculado al documento en estudio. Respecto al material, se observó que al consultar, la mayoría de las veces se componían de materiales naturales como pieles, etc. En este sentido, su fabricación resultaba de cuidado, costosa y riesgosa, lo que restringió un poco la consulta de algunos de ellos. En cuanto a lo teórico, en la consulta de los documentos, se puede decir que aquella teoría que pudo resolver un problema empírico y recibir la acreditación de la solución al problema, se le relacionó con un planteamiento del mismo a la hora de la búsqueda. El papel del observador aquí, entonces, es de suma importancia para producir conocimiento ante un hecho observable respecto al contenido en el tipo de documento a consultar. Las experiencias perceptuales de los observadores que tienen en el acto de ver no están determinadas por las imágenes de las retinas. Dependen más bien en su mayoría del razonamiento que se produce en la mente del observador frente a ese contenido. Es decir, la observación de las fuentes consultadas fue importante para interpretar los hechos y configurar de esta manera la región histórica para este trabajo, derivados del tipo de fuente de los documentos, ya sea de primer, segundo o tercer grado. Respecto a la metodología, los métodos e instrumentos, se encuentra que la etnografía sociohistórica es el eje predominante para esta conducción. Probablemente una aproximación que se encuentra a la cartografía como un complemento a estos enfoques metodológicos. Para el análisis de documentos, el estudio se realizó desde un enfoque interpretativo. El diseño de investigación se elabora a medida que avanza el trabajo y el problema se reformula constantemente según lo encontrado. Busca también una comprensión detallada de la realidad social y estudiada de las personas a partir de su situación biográfica. En este sentido, la historia es el ingrediente esencial para explicar desde la postura metodológica el proceso de evangelización que finalmente construyó todo un corredor económico, político y cultural a partir del siglo XVI. Las técnicas e instrumentos de recopilación de datos utilizados desde la perspectiva cualitativa como medio de acercamiento a la información que se ha aplicado desde el principio de la historia escrita, comenzó para este proyecto con las narraciones de viajeros o relatos de viajes, y en general por tradición oral a través de los diarios. También las entrevistas fueron los recursos utilizados para hilar hechos y encontrar conceptos a investigar. En este sentido, las entrevistas realizadas a 2 especialistas académicos en el área, Eberto Morales Constantino y Fray Pablo Iribarren, permitieron reunir la información a través de las grabaciones, datos específicos respecto a la creación de colegios, centros de formación dominica, construcción y emplazamiento de los conventos, así como las rutas que recorrieron los frailes, desde la primera isla fundada, denominada Santo Domingo, Campeche, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y finalmente Chiapas. Como técnica utilizada estuvo la entrevista semiestructurada y a profundidad realizada de expertos de disciplinas que se abordan en este proyecto. Algunos relatos solicitados como leyendas que giraron en torno a la fundación de los conventos, un cuaderno de notas que llevaron a la investigación, a anotar las pistas de los lugares, documentos personales, diarios de viaje. Como en todos los enfoques metodológicos, el paso más difícil, creativo y generador de ideas se dio en la interpretación de los resultados y se pudo realizar desde 3 ópticas: semántica, significativa y teórica.
Desde el enfoque interpretativo, se señala una preocupación por el individuo, se rechaza la imposición de forma y estructura determinadas desde el exterior y con ello la óptica del observador queda supeditada al actor directamente involucrado. Durán, 2010. Los enfoques de diversos autores señalan para abordar en su mayoría la selección de los métodos e instrumentos y están contenidos en marcos de carácter interpretativo y o referencial. Construir los eslabones de las cadenas de una historia compleja se hace a través de lo escuchado por otros especialistas del tema. Pereira das Neves dice que la historia ejerce el papel de proporcionar a los individuos elementos para localizarse en el mundo, más a partir de las múltiples situaciones de donde provienen. Es decir, es en la historia donde podemos dar sentido a enfoques actuales y explicaciones reales en los que estamos situados. Por ejemplo, en esta época histórica en específico, el sistema educativo que Fray Bartolomé propuso como un único modo de entender hasta la fecha es un sistema que aún se mantiene en algunos puntos en el sistema educativo de Chiapas y Guatemala. Para el historiador, la labor será entonces la de identificar los aspectos de un camino trazado, así como sincronizarse con el pasado para posteriormente proyectarse hacia el futuro. En la metodología de esta investigación, tuvo como propósito el de investigar y exponer los resultados respecto a un proceso histórico significativo para un grupo poblacional específico asentado en una región determinada. Este propósito implicó dar cuenta de su presencia durante las primeras etapas a su llegada en América, estudiar las etapas que llevaron a cabo, realizar las tareas de enseñanza, aprendizaje, evangelización con aplicación directa a diversas áreas en la concepción del poblador. Capítulo 3. Estudio en la formación dominica. Construcción de redes educativas. Como una introducción al presente capítulo, podemos decir que el estudio en la formación dominica y la construcción de las redes educativas se dio en un contexto inicial de la macrorregión de Iberoamérica, que incluyó los territorios de España, Portugal y América, en donde los primeros vínculos entre España y América se establecieron a partir de las rutas marítimas, mismas que se utilizaron como medios de expansión e intercambio. Uno de estos intercambios fue respecto a la educación, la formación de las universidades vinculadas a la monarquía católica y la formación dominica de los conventos. Este intercambio, que llegó a América a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, originó un importante dinamismo en este medio de transporte y su uso, ya que las rutas se ampliaron a mayores distancias. Este punto relata la importancia de la expansión de rutas marítimas desde España hacia América, como un primer eslabón para entender el vínculo que existió entre estos dos lugares y su posterior difusión y configuración en esta red. Al respecto, pensadores e historiadores del descubrimiento del nuevo continente han vertido sus reflexiones respecto a los cambios en los diferentes ámbitos sociales y humanísticos. Durante este dinamismo de intercambio, el proceso de los espacios entre lo legal e ilegal se comenzó a gestar durante este tiempo. Se dieron políticas y reformas que controlaron estos vínculos. También se dieron las redes económicas que se construyeron por medio de puntos estratégicos, llamados puertos, determinados por otros puertos marítimos. Uno de ellos, como describe Castro 2019, fue Sevilla, en contraste con el puerto de Cádiz. Con el devenir histórico de las circunstancias durante este siglo que influyeron en la región de Iberoamérica, se estableció un canal de comunicación que transmitiría la formación de las universidades católicas y posteriormente seculares al conocimiento gestado en Europa. Y es en estos hechos que los religiosos emplearon sus hábitos de estudio para proceder a la evangelización que construirían las redes que en esta tesis se aborda. Como señalaría Rodríguez Cruz, 1990, a partir del siglo XVI, la universidad tuvo un momento importante. Caso concreto fue la Universidad de Salamanca. Su proceso histórico apunta a que la intervención de la Orden de Predicadores como primera orden universitaria fue puntual. Ahí surgieron grandes educadores, las mejores vocaciones y los más célebres maestros. Es en el convento de San Esteban que se encontrarán en la escuela de Salmantina a los mejores catedráticos de teología, que encumbrarán el saber del siglo XVI. Rodríguez, 1990, donde además vendrán figuras dominicas importantes a América, a realizar la labor doctrinal a través del estudio, la observancia ascética
y las más estrictas normas como preceptos constitucionales de la Orden de Predicadores. Hablar del tipo de institución que llegó a América es hablar también de una educación religiosa. Clara Inés Ramírez, 1995, señala que durante el siglo XVI las únicas dos órdenes interesadas en las cátedras fueron los dominicos y agustinos. Las cátedras fueron para América parte del avance científico, filosófico y artístico, pues su contenido se centraba principalmente en estas disciplinas, como una transmisión del viejo al nuevo mundo. Esta transmisión fue lo que le dio el carácter especial e histórico al siglo XVI, más que el hecho mismo de la conquista. Rodríguez, 1990. Aproximadamente 30 universidades fueron fundadas por los españoles en tierras hispanoamericanas en un periodo de 1538 a 1812. Las órdenes religiosas llegaron a México con el pensamiento europeo de las escuelas catedralizas y de la formación que de ellas se tenían. Ello implicó un abrupto cambio de mentalidades, debido al panorama real en el que se situaba, la diferencia de contextos geográficos, culturales, religiosos y sociales. La adaptación a tales circunstancias fue parte de este proceso de evangelización que finalmente construyó el ámbito educativo en Chiapas del siglo XVI. Del grupo de misioneros provenientes de las expediciones, como menciona Ciudad 2006, la mayor parte poseía estudios de teología. El mismo Fray Tomás de la Torre, que era profesor de lógica en Salamanca, renunció a la cátedra para ser partícipe de las misiones. En sí, estos sencillos ejemplos dan muestra de la preocupación por el estudio y la razón de que cada miembro se encontrara firmemente preparado para la labor evangelizadora que se desarrollaría en estos territorios. Capítulo 4. Evangelización dominica en la construcción de la región sociohistórica, económica y cultural en Chiapas. En el siguiente capítulo se plantearon las categorías que se originaron en la investigación sobre la evangelización dominica en el proceso de construcción de la región sociohistórica, económica y cultural en Chiapas. Estas se configuraron dentro de un territorio geográfico determinado, cuyas demarcaciones fueron puntuales. Estas categorías se vincularon a la religión y fueron educación, expansión territorial, política clerical y finalmente desarrollo cultural. Con ello se entretejieron una red de relaciones entre la orden de los predicadores, los naturales, la monarquía, con toda su estructura gubernamental y social, y el grupo conquistador. Esta construcción de redes comenzó con la llegada de los frailes, dando el primer paso a la elección de un sitio, importante para tener un punto del cual poder expandirse por grupos a otros territorios, estableciendo un vínculo de comunicación con los naturales durante estas estrategias propias de la orden, con el proceso que se ha ido hilvanando en su devenir histórico, sus antecedentes, categorías y las temáticas abordadas. Lo primero que hicieron aquellos nuevos pobladores fue señalar un sitio conveniente y capaz para la construcción de la iglesia. Resulta evidente que la fundación de los edificios monásticos más importantes se dio con atención a la división territorial indígena preexistente, encabezando cada uno de estos una región en particular. Así, por ejemplo, el área de los chiapanecas se vio comandada por el convento construido en la vieja cabecera indígena de Chiapa. En el área Zoque hizo lo propio el conjunto religioso de Tecpatán. En la región Tzotzil-Celtal se edificó el convento de Ciudad Real, que más tarde fue la cabecera provincial, y junto a este, dada la extensión territorial, se edificaron conventos en Copanahuastla, Comitán y Ocosingo. El dominico Fray Pedro de Feria, obispo en turno de la provincia de Chiapas, reportaba en 1579 a su majestad Felipe II que en su obispado la orden de predicadores tenía 5 conventos edificados y 90 pueblos de indios bajo su tutela. La evangelización dominica se puede comprender con esta mirada, desde las categorías que han sido identificadas a lo largo de este trayecto teórico, histórico y social. Tales categorías son expansión territorial, desarrollo económico, construcción cultural y proceso educativo. Esto explica la existencia del corredor que los dominicos construyeron durante el siglo XVI en Chiapas. En el transcurso del siglo, la orden fue asentándose con más formalidad hasta que en 1553 se fundó oficialmente el convento de Chiapa y se procuró la construcción de un edificio tal como lo habían planeado desde un principio.
con el convento de Tecpatán, se completó el panorama de la red misionera de grandes conjuntos religiosos erigidos en Chiapas durante los 3 siglos del período colonial, entre los cuales se distribuyeron el control del territorio. Junto a ellos existieron otros inmuebles que también contaron con atribuciones conventuales como son Copainalá, Chapultenango, Tapalapa, Pantepec, San Juan Chamula, Ocosingo, Comitán, Socoltenango, Coneta, Escuintenango, Aquespala y Oxolotán, este último en el vecino estado de Tabasco. Birbe Pío, 2019, señala que la organización eclesiástica que se formó en la Nueva España, con sus características especiales, conflictos y modalidades locales, se puede comprender solamente por medio de una visión, aunque sintética, del desarrollo histórico de la Iglesia en su lugar de origen, o sea, en España. El vínculo entre los territorios de la Nueva España y España estuvieron intrínsecamente unidos, aunque al llegar a nuevas tierras existieron modificaciones en cuanto a la organización política del clero. Algunas de ellas fueron improvisadas por el paisaje y otras variables, pero mantuvieron su estructura jurídico-administrativo similar a los cabildos y municipios en los que el territorio español se encontraba organizado. Respecto a la construcción cultural, se tiene que la transmisión de conocimiento sobre arquitectura de un país a otro se realizaba por medios gráficos o manuscritos. Así, por ejemplo, la arquitectura renacentista no se puede comprender tanto como el estudio de los manuscritos de Vitruvio, Alberti, Vignola, entre otros. Sin embargo, en el siglo XVI, en México, los libros o manuscritos no circulaban hasta después de la mitad del siglo, cuando la mayoría de los edificios ya se encontraban construidos. Por lo anterior, según Kubler, 2012, dice que no significó que existiera ausencia de gráficos o de preparación gráfica. Más bien, los dibujos eran realizados por los residentes de cada sitio. Los cronistas de la provincia dominica, en Chiapas, que geográficamente pertenecían más a Centroamérica que a la Nueva España, dieron los nombres de aquellos frailes que aprendieron el oficio dentro de la orden. Dinámicas distintas se suscitaron con los frailes dominicos de Oaxaca. Realmente fueron pocos los dominicos de la Nueva España que se dedicaron a la construcción de edificios. Por otro lado, los estudios de lenguas se impartieron en conventos grandes. Los dominicos escribieron una gran cantidad de doctrinas y vocabularios en lenguas derivadas de las 3 originales, chocho, guave, trique, cuicuateco, y hay datos de que a mediados del siglo XVI en los centros de estudios de la orden se iniciaron exámenes de confesores en esas lenguas y se otorgaron los títulos de predicadores generales. En el caso de Chiapas, la educación se enfocó al aprendizaje de las lenguas para la evangelización. Apenas llegaron los religiosos de la Orden de los Predicadores a lo que hoy conocemos como Chiapas, junto con Fray Bartolomé de las Casas, comenzaron a transmitir la doctrina y enseñar a los muchachos a leer, escribir y cantar. Para ello, necesitaron 2 intérpretes nativos bilingües en chiapaneca y mexicano, para luego ser traducidos hasta el castellano. Fueron pocos los frailes que llegaron a dominar la lengua chiapaneca, que finalmente se dio hasta el siglo XVII. El desarrollo en el aprendizaje de las lenguas se fue dando entre los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XVI se preparó el terreno para posteriormente dar auge a la evangelización fuertemente, que se dio en posteriores siglos, hasta el decaimiento de la doctrina cristiana. Conclusión. La conclusión del presente trabajo es el resultado de una labor documental, archivística, de campo y de consulta de los que dirigieron metodológicamente la elaboración de esta tesis y de aquellos expertos en el tema. El corredor religioso, económico, político y educativo y el establecimiento regional dominico del siglo XVI en Chiapas se dio en un contexto de cambios y sucesos históricos complejos. La temática partió de varios cuestionamientos y llevó a la identificación de lo regional bajo los criterios de la sociedad del siglo XVI en esta dimensión. Para responder a la pregunta de cómo se identificaba a esta región a nivel continental y local con la llegada de los dominicos en un horizonte más amplio al concepto de globalización en el contexto de la territorialización instrumentada 6 siglos atrás. El objetivo de esta investigación fue la de ofrecer una nueva mirada inclusiva del resultado del proceso de evangelización que tuvieron los frailes dominicos en Chiapas, marcado por la transculturación, las enseñanzas del arte y los aspectos importantes en la educación hacia los pobladores nativos, explorando cuáles fueron las orientaciones valorativas de estos actores de la problemática que se inserta dentro de la monarquía hispánica y que se derivaron del papel estimulador que los frailes introdujeron en el pensamiento de ellos.